Habéis leído el libro de Jonás, ¿verdad? Son 4 capítulos, llevadero. Pues os voy a pedir que me acompañéis en el viaje de Jonás. Un viaje lejos de la presencia de Dios. Y creo que la historia de muchos de vosotros, porque la Iglesia es un montón, como el otro día escuchaba a Sproul que decía que la Iglesia es la institución humana más corrupta. Y lo creo, porque está hecha de personas vulnerables y débiles. Este es el viaje de una persona que se aleja de Dios. ¿Es posible que un creyente se aleje de Dios? Sí. ¿Es posible que alguno de vosotros se haya alejado de Dios siendo creyente? Yo creo que sí. Yo me he alejado de Dios. Muy bien, pues vamos a ver, hoy vamos a ir con la introducción y el capítulo 1 de Jonás. Voy a usar una versión un poquito diferente, que es la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ahora mismo se está librando una batalla entre los que están a favor de la Nueva Traducción Viviente y los que están a favor de traducciones inferiores. Con esto no me defiendo. Dice así, el libro de Jonás. Capítulo 1, versículo 1. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde se encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar al barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causando tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. «Oh Señor», le rogaron, «no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué». Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor, le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Vamos a ver la historia de Jonás. Empecé a leer intensivamente Jonás hace un año, solo con motivos devocionales y para mí, y cuanto más leía Jonás una y otra vez, y me emocionaba en la línea 10 de metro, leyendo la lucha de Jonás, y me daba cuenta de que aquí hay algo más de lo que hemos leído toda la vida sobre la vida de Jonás. Aquí hay complejidades y profundidades y matices que se nos están escapando, que no vemos. Aquí estamos viendo algo más que un profeta gruñón o un cobarde. Estamos viendo a un hombre de Dios que está viviendo un drama intenso. Esta historia no va ni de Nínive
ni de peces, ni de tormentas. Esta historia se trata de la amistad, de la relación entre Jonás y Dios. Y si observáis la estructura de Jonás, esto es muy interesante, esto me lo enseñó un pastor en Madrid que dio un estudio hace años sobre la estructura de Apocalipsis. Y desde entonces ya me he obsesionado con la estructura de los libros. Y la estructura de Jonás es interesantísima, porque hay repeticiones, pero el libro de Jonás empieza con una conversación entre Dios y Jonás y termina con una conversación entre Dios y Jonás. Esto no va de ninivitas, ni de animales haciendo ayuno, ni de peces tragando a personas. Esto va de una persona y su Dios, y de los amables, gentiles, amorosos y tiernos tratos de Dios con un creyente. Por desgracia, Jonás es el paria de los profetas. Es el loser, el perdedor. Es tremendamente injusto el trato que se le ha dado a Jonás por parte de judíos y cristianos. Por parte de judíos, curiosamente, la tradición rabínica no... A ver, hablar de tradición rabínica es mucho hablar, porque había muchos rabinos y cada uno con su opinión, pero en general hablo. Los judíos y los rabinos no consideraban que Jonás fuera un profeta. No merecía la categoría de profeta, porque era un traidor, porque era un cobarde y porque era un débil. Qué feo, ¿eh? ¿Pero pensáis que los cristianos evangélicos hemos tratado mejor a Jonás? Los cristianos evangélicos, entre los cuales me encuentro, no estoy tomando esa distancia de superioridad, los cristianos evangélicos nos gusta infantilizar y transformar en cuentos infantiles todas las historias de la Biblia, lo cual es un problema bastante gordo. Hablo en general, profesores de escuela dominical, Dios os bendiga, no estoy hablando en contra de vosotros. Pero hemos reducido la historia de Jonás al profeta gruñón. Un tío ahí emperrado con unas pataletas y que Señor, que me quitan la vida, para que vean la calabacera, y yo que me dan sol en la cabeza. Y lo hemos reducido a una historia muy superficial, muy plana. Y es curioso que ¿sabéis quién le devuelve la dignidad a Jonás? El Señor Jesucristo. En el capítulo 12 de Mateo, Jesús está hablando de que ellos los judíos rechazaban a Jesús. Su pueblo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, cuando en el capítulo 12 de Mateo, hay varias comparaciones, ¿no? Oye, Jesús, ¿por qué tus discípulos comen trigo ahí en día de reposo? Y Jesús dice, bueno, ¿no habéis leído lo que hizo David? Y Jesús dice, aquí hay alguien más grande que David. Aquí hay alguien más grande que David. Y luego Jesús habla de Salomón, ¿no? Dice, mira, a Salomón venían de todo el mundo a escucharle. O sea, la gente respetaba a Salomón. Iba esta reina etíope ahí a escucharle. Y aquí hay alguien más importante que Salomón. Y luego habla de Jonás, Jesús, al que los judíos no consideraban profeta. Y dice... Habla de la señal del profeta Jonás. Esto, cuidado, Jesús no es casual, no habla por hablar, es muy intencional. Y yo sospecho, antes que nada, que Jesús está diciendo, él era un profeta. Y su señal, que fue creída por los ninivitas, fue aceptada por ellos. Pero aquí hay una señal más grande que la de Jonás. Entonces, fijaos, David... Salomón, si me apuráis, el templo, porque en el Mateo capítulo 12 también habla de alguien más grande que el templo, que es Jesús, David, Salomón, el templo, el profeta Jonás, a quien vosotros no consideráis, y aquí estoy yo. Y Jesús, y esto me parece un guiño de Jesús a Jonás, él era un profeta, era un hombre de Dios. No era un débil, no era un cobardica que tenía miedo, que le daba miedo a los ninivitas, pobrecito, Jonás, cobarde. No tenía miedo, de hecho vamos a ver más cosas. Un profeta depresivo, con débil carácter. Cuando lo que vemos es que él no tiene miedo de huir de Dios, conociendo a Dios, porque Jonás conocía a Dios.
No tiene miedo de meterse en un apestoso barco fenicio, sin cartas de navegación, sin GPS, sin salvamento marítimo, barcos que salían y vete tú a saber si llegaban a su destino, y se mete en ese barco y no tiene miedo de ir a Nínive cuando toca obedecer al Señor. Jonás de miedo, no, de miedica no tenía nada. Dicho esto, paréntesis, si de pronto encontráis en lo que yo digo algún comentario brillante, alguna observación erudita, me he basado en varios comentarios, pero sobre todo en el brillante comentario de David Burt, que es un tesoro. Ese libro, publicado por Andamio, es un tesoro. Os animo a leerlo, porque ahí hay cositas muy chulas. El contexto para que entendáis. Jonás, primero, ya era un profeta. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 14, versículo 25, habla del rey Jeroboam II, que era el rey que vivía en la época de Jonás, un rey muy inteligente, un rey que hizo grandes cosas, un rey que fue muy bendecido por Dios, porque en esos tiempos Dios mandó como señal bendición y prosperidad económica a Israel, al reino del norte, y Jonás en esos tiempos ya era profeta. O sea, esto que leéis en Jonás capítulo 1 no es que fue la primera vez que Dios habló a Jonás. No. Dios ya había hablado con Jonás antes. O sea, Jonás ya tenía la categoría de profeta, ya la llevaba de antes. Dios ya había hablado con él, ¿no? Dice segundo de Reyes capítulo 14, 25, Jeroboam II recuperó los territorios de Israel que estaban entre el Lebo Hamad y el Mar Muerto, tal como había prometido el Señor, Dios de Israel, por medio del profeta Jonás, hijo de Amitai, profeta de Gat-Efer. Por cierto, la zona donde vivía Jonás, Gat-Efer, era una zona dentro del reino del norte, estaba al norte. Esto quiere decir que seguramente, según los historiadores, ya había incursiones asirias. Es decir, Jonás sabía varias cosas. Que los asirios eran gente chunguita, mala gente, cruel. Habéis oído todos hablar de el príncipe Vlad el Empalador, de donde había salido Drácula, ¿no? ¿Sí o no? Vlad el Empalador. Los asirios eran los profesionales. Este tío era un aprendiz. O sea, los asirios eran mucho más crueles. De hecho, las crónicas de la época hablan de lo chunguísimos que era esta gente. Senaquerib dice: a muchos hice prisioneros, corté sus gargantas, colgué sus cuerpos en estacas alrededor de la ciudad. Asurbanipal II dice: desollé a muchos nobles. ¿Sabéis qué es desollar? Lo que hacen vuestras abuelas con el pescado. Cogen el pescado, le meten un dehico, raca, le sacan todas las tripas y los vacían, ¿no? Los dejan huequecicos por dentro. Desollar. Los vacían. Esto dice el Asurbanipal II. Cubrí el muro con sus pieles. Es decir, está claro, ¿no? Pero quiero que lo imaginéis. Me gustaría provocar algún desmayo, alguna arcada en seco, si pudiera. Les quitaba la pielecita, dejaba... Imagínate, ¿no? A Juan Burgueño, ¿no? Voy a poner un ejemplo aquí al azar. Lo desburgueñizan, le quitan la piel y dejan una especie de Juan Burgueño en 2 dimensiones, planico, colgado en el muro, y eso con los nobles. Estaba dudando si usar esta ilustración. No, pero lo que quiero decir es que más allá de lo cómico, no es cómico desollar a Juan Burgueño. No lo es y no lo apoyamos. ¿Esto qué clase de crueldad nivel dibujo animado es esa? Corté sus manos y sus pies y quemé a muchos. Tiglat-Pileser, amontoné sus cuerpos como montones, convertí sus ciudades en ruinas. Esta es Asiria. Gente, de hecho, hace años en Suances iba a hablar de la maldad asiria y quise poner algunas ilustraciones de los asirios, porque los asirios tenían una especie de propaganda de guerra psicológica, de terror, donde tenían grabados e ilustraciones haciendo esas cositas, ¿no? Desollar, quitarle la piel a gente.
Y pensé, esto no lo pongo en la iglesia porque alguno va a pasar un mal rato. O sea, si hay niños, esos niños se van a mear en la cama hasta los 40, esas señoras mayores van a tener, no haberles satín suficiente, pero eso es lo que querían provocar los asirios, terror. Y ahora, dejar un poco la risa, que yo sé que soy a veces histriónico, intento no serlo, pero no puedo. Pensar que el mundo en el que vivía Jonás era un mundo de continuo terror y amenaza. Y él vivía en la fronterita, es decir, de vez en cuando entrarían, seguramente, esto es especulación, asirios a hacer atrocidades. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no hablamos de la maldad asiria en abstracto. Hablamos de lo que le hicieron los asirios a mi padre, a mi hijo, a mi vecino fulanito. Y entonces ya la cosa adquiere tintes personales. Jonás conocía muy bien a los asirios y lo que eran capaces de hacer. Y yo me pregunto, y esto es especulación, si lo queréis tomarlo, si no, no. ¿Cuántas heridas habría en la vida de Jonás? ¿Cuántos recuerdos horribles habría en la vida de Jonás? ¿Cuántas emociones para que un día Dios te diga, ven a Nínive y proclama? Y aquí empezamos a entender el enorme conflicto de Jonás, la enorme complejidad de Jonás. ¿Cómo que ve a Nínive? Dios había dicho en Isaías capítulo 10, Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Y aquí llegamos a otra capa del enorme conflicto de Jonás. Esto es mano de Dios. Dios está utilizando a Asiria para castigar a Israel por su vergonzosa idolatría y por su maldad. ¿Por qué Dios hace las cosas que hace? Al final yo creo que el drama de todo creyente, ¿sabéis a qué se reduce? ¿Por qué Dios ha permitido que pase esto en mi vida? Tengo un amigo que ha quedado vivo hace un año. Hace unas semanas me mandó una foto con sus 2 hijos y la tumba de su esposa. Un hombre joven con 2 niños pequeños. Y fue a celebrar la muerte de su esposa. Primer año. Año difícil para él. ¿Sabéis qué le dijo a su hija pequeña? ¿Por qué Dios ha permitido que una niña de mi edad se quede sin su madre cuando más la necesita? ¿Qué se le dice a alguien así? Este es el drama de Jonás. El mundo de terror, de amenaza continua. Y Dios haciendo cosas que ¿por qué hace Dios estas cosas en mi vida? Es que no lo entiendo. ¿Qué razones tiene Dios para hacer? Aquí no hablamos de un profeta cobarde ni un profeta desobediente. Estamos hablando de algo mucho más complejo. Y quiero que me acompañéis a esto. Pero el verdadero drama de Jonás no es la crueldad asiria. No es que Dios haya utilizado a Siria como vara de su ira. El auténtico drama de Jonás, y ahora vamos a ir a otra capa de este profundo y complejo problema personal, es que Dios ama a los ninivitas. Dios ama a los asirios. ¿Cómo es posible esto? Y llegaremos al final, estoy haciendo spoiler, donde Jonás está siendo quebrantado, aplastado. Dios le está dando a Jonás por un lado, por otro, pero ya lo que quiebra a Jonás, lo que le hunde en la miseria, es que de pronto vea el arrepentimiento de esa ciudad. Y eso ya llega al punto en el que Jonás dice adiós.
quítame la vida. Quítame la vida. No lo puedo soportar, no lo puedo ver, y yo no quiero vivir en un mundo en el que esta gente es perdonada. ¿Os asomáis al abismo de Jonás? ¿Os asomáis a ese pozo de sufrimiento, contradicciones y profundas emociones? Un hombre de Dios. Cuando lleguemos al final, veremos que Dios le dice a Jonás: Señor, te conozco. Sabía que esto iba a pasar porque tú eres misericordioso. Este no es un ignorante de Dios, es un hombre profundamente espiritual. Y lo veremos cuando en el capítulo 2 Jonás ora. La primera vez que Jonás ora en todo el libro. Y de su boca solo salen salmos y citas bíblicas. Era un hombre de Dios. Hay un libro maravilloso que se llama La difícil doctrina del amor de Dios, de Donald Carson. Es un librito de estos que te lees en 2 tardes, o en una. ¿Qué dices tú? ¿La difícil doctrina del amor de Dios? Eso es fácil, ¿no? ¿Lo saben? No, amigo, no. Te equivocas. La difícil doctrina del amor de Dios es por qué Dios ama a cierta gente y se nos ama a todos igual. Ahí hay matices. Esto me fascina de la fe cristiana, ¿no? Estos matices tan complejos y algunos incomprensibles. Jonás va en dirección contraria. Rumbo a Tarsis, lejos, al otro lado del gran mar. Y Jonás va, versículo 3, interesantísimo. Lejos de la presencia del Señor. Lejos de la presencia del Señor. Dice la Nueva Traducción Viviente, en dirección contraria para huir del Señor. Ahora, esto es una cuestión interesante. ¿Es posible huir de la presencia de Dios? Vosotros que sois cristianos intuidos, no estáis pensando en ese salmo que dice: Señor, ¿cómo puedo huir de tu presencia? ¿A dónde huiré de tu espíritu? Si me voy a los cielos, tú estás. Si me voy al abismo, ahí estás. Tú estás. ¿Cómo puedes huir de la presencia de Dios? Y alguno dirá: bueno, es que Jonás era tonto. Era un tonto. Entonces dice: si me voy a Andalucía, ahí Dios no está. Me voy a Tarsis, bueno, fenicios y tal. No, por ahí no van los tiros. ¿Sabéis qué significa esto? Esto es una, como le gusta decir a Gabriel, os propongo, que sigo tus predicaciones, Gabriel, os propongo esta interpretación. La presencia de Dios, ¿sabéis dónde estaba? En Nínive. ¿Sabéis por qué? Porque Dios le dice: vete a Nínive. Cualquiera hubiera dicho: ¿tú me has visto la cara que tengo de judío? Me van a matar. O sea, ¿tú me has visto la pinta que tengo y cómo hablo? Me van a matar. Pero cualquier profeta de Dios, cualquier hombre o mujer de Dios sabe que la presencia de Dios irá con él a Nínive y le guardará, porque un profeta es alguien que vive muy poco tiempo, pero mientras está en su ministerio es indestructible. Mientras está llevando a cabo su misión, un profeta es indestructible. Y la presencia de Dios está en Nínive. Por eso él dice: huyó de la presencia de Dios. No era Jerusalén, el templo, como podrían entender algunos, y quizá, a lo mejor tienen razón, pero mi entendimiento es que ahí está. ¿Sabéis cuál es la presencia de Dios? El foso de los leones. ¿Sabéis cuál es la presencia de Dios? El horno de fuego. ¿Sabéis cuál es la presencia de Dios? Cualquier sitio donde Dios te diga: ve. No es la iglesia, no es el templo. Es aquello que está en el centro de su voluntad. Y dice nuestro querido David Burr, y cito: la huida de Jonás, tomad nota porque es que aquí hay oro puro, ¿eh? La huida de Jonás es un acto de desesperación que entraña el repudio de su ministerio espiritual y aún de sus derechos como miembro del pueblo de Dios. Está dispuesto a ser anatema y excluido de la congregación de Israel con tal de no participar
en una misión que le parece horrorosa, dice David Burke. A esto se le llama suicidio espiritual. Es decir, me explico, lo que Jonás está haciendo es: yo no puedo permitir que esta gente viva, que Dios le dé vida por medio de su arrepentimiento, porque la vida de esta gente, y esto es lo que yo entiendo, y si queréis acompañarme, y si no, desecharlo, la vida de esta gente es la destrucción del pueblo de Dios. Si esta gente vive, Israel es borrado. Así que yo voy a renunciar a mi dignidad de profeta. ¡Qué honor ser profeta! Un honor al que nadie te haría un seguro de vida, por cierto. Pues todos los profetas, como dice Leonard Ravenhill, acaban con la cabeza cortada, pero era una dignidad. Dios te llamó como profeta. Pues él renuncia a la dignidad de profeta. Es más, renuncia a la dignidad como miembro de la congregación de Israel. Y comete lo que dice David Burke, suicidio espiritual. O, como dice el apóstol Pablo, yo desearía ser anatema, ser un hombre maldito, con tal de que mis queridos hermanos judíos conozcan a Jesús. Y estaría dispuesto a la destrucción eterna, lejos de Dios, con tal de salvar a estos. Esto es Jonás. No es un pamplinas. Dentro de Jonás se mueven emociones muy poderosas, muy poderosas. Dios mandó, versículo 4, Dios manda un poderoso viento sobre el mar. Y veréis, y os adelanto todo lo que vamos a ver, que aquí la palabra Dios mandó, Dios preparó, Dios ordenó, según la traducción, se repite en todo el libro de Jonás. Uno de los grandes temas de la Biblia, uno de los grandes temas que no entendemos bien del todo, no pretendéis que os lo explique, porque tengo mis ángulos muertos, bastantes, la soberanía de Dios. Dios prepara un viento fuerte, Dios prepara un gran pez, Dios prepara un gusano y Dios prepara una calabacera, no se sabe exactamente qué planta era, porque la traducción es ambigua. Dios prepara, Dios ordena. Aquí no hay casualidades ordenadas por Dios. Y Dios prepara una gigantesca tormenta. Por cierto, en mi imaginación, cuando yo leía Jonás, pensaba que Jonás embarca, se mete con esta gente, con estos marineros, seguramente fenicios, se meten en el barco y tiran millas. Un día, 2 días, 3 días, vete a saber lo que duraban los viajes en esa época. Y mucho tiempo después vino una gigantesca tormenta. Y lo que dicen muchos estudiosos de la Biblia es otra cosa muy diferente, que me ha dejado a mí blackout. Error 404. La tormenta viene al dejar el puerto. Es decir, Jonás, que era una bomba humana, porque estaba en la diana de Dios, Jonás se mete en el barco y cuando sale el barco, ¡catapum! Mega tormenta. Pero una cosa mala, pero serían metros, serían kilómetros, y dicen muchos eruditos, muy poco tiempo. O sea, sale el barco y, ¿pero esto qué es? Pero esto, ¿habrá peor suerte que esto? Esto no es empezar mal un viaje, aquí pasa algo malo. Los marineros lo saben, aquí pasa algo. Yo llevo toda mi vida navegando, he visto montones de tormentas, pero esto no es normal. Esta clase de tormenta no es normal. Dice el texto, en hebreo, literalmente dice, el barco, me hace mucha gracia, el barco pensaba que se despedazaba. Esto ya va más allá de lo que es una antropomorfización, que se me ha dicho la palabra, o una personalización. El barco pensaba, no me libro ni yo. En hebreo literal tiene más gracia las cosas. El barco pensaba, me hago añicos. Mirad la magnitud de la tormenta. A ver, dirías tú, estos eran marineros novatos. No lo eran. Esta gente sabía lo que era una tormenta. Y mirad, hay algo que se ve en el libro de Jonás dentro de esas repeticiones y algunos llaman el triple descenso. Jonás desciende a Jope, el triple y el cuádruple descenso. Desciende al barco, desciende a la bodega y desciende
al fondo del mar. El camino de Jonás es lejos de la presencia de Yahvé y hacia abajo. Por cierto, como todos los caminos que nos alejan de Dios. Todos los caminos que nos alejan de Dios son lejos de Dios y hacia abajo. ¡Qué necios somos! ¡Qué tontos somos! ¡Qué tonto soy! Que pienso que mis planes son mejores que Dios, que pienso que puedo hackear la voluntad divina, pero cada paso que doy lejos de su voluntad es para mi destrucción, mi infelicidad y mi tristeza. Jóvenes, todo lo que os aleja de Dios es para vuestra tristeza y desgracia. Pero no os preocupéis, lo aprenderéis tarde o temprano. Sufriréis las consecuencias de vuestra mala cabeza como las hemos sufrido los adultos. Que si os contáramos las colosales meteduras de pata, cada paso que nos alejamos de Dios, si Dios te ama te va a humillar y te va a quebrantar. Si Dios te ama te va a quebrantar y te va a hacer daño. Pero es un daño bueno. Es un daño que al final te pone de rodillas y te hace decir, hágase tu voluntad. Tu voluntad es mejor, Señor. Tu voluntad es mucho mejor. Así que en este descenso, Jonás acaba en la bodega del barco, una situación surrealista. Jonás está en la bodega del barco durmiendo profundamente. La Septuaginta, que es una traducción antigua basada en manuscritos muy antiguos, dicen que roncaba profundamente. Y una tradición rabínica muy graciosa dice que era tal la tormenta, era tal el ruido de la tormenta, que los ronquidos de Jonás eran mayores que la tormenta. Y el capitán del barco, buscando en la bodega, que eso estaba, imaginaba, lleno de fardos, de cosas, ¿dónde está el desgraciado este, Jonás? ¿Dónde está? Por los ronquidos, hiper ronquidos de Jonás, lo localiza. Esto es una tradición rabínica. Seguramente sea falso, pero suena bien, ¿verdad? Suena bien. Y entonces, el capitán del barco se acerca a Jonás y le dice, fijaos esto. Versículo 6. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Lo leo otra vez. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Y me voy a permitir una llamada cariñosa al pueblo de Dios. Me daría, sabéis, mucha tristeza que el día del juicio un amigo mío no creyente me dijera, Julio, ¿cómo pudiste dormir estando en mi situación que vivía sin Dios? Que se levantara un madrileño, yo no me queda otra que ser madrileño, según mi empadronamiento, y un madrileño no creyente me dijera, Julio, ¿cómo pudiste dormir cuando tenías que estar orando por la salvación de esta ciudad? ¿Cómo puedes dormir, iglesia, estando en esta situación? Y es vergonzoso no que lo diga un creyente, que lo diga un no creyente. ¿Cómo puedes dormir tú, hebreo de hebreos, que crees en el único Dios, estando en esta situación? Viendo la destrucción que se nos viene encima, viendo esto que no es normal, porque esta tormenta no es natural, este es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios viene a cada uno de nosotros, a cada ciudad y a cada persona sin Dios. Y lo mejor que puedes hacer es orar. Quiera Dios que Él nos inquiete y nos remueva por dentro. No quiero culpabilizaros y que os vayáis de aquí simplemente culpables, sino simplemente con esa conciencia de que aquí hay un no creyente pidiéndole a un creyente, ¿cómo puedes no orar? Y esta gente ya había orado a sus dioses. Versículo 5, ¿no? El versículo anterior, ellos pedían ayuda a sus dioses. Esto es curioso porque aquí se parece dioses, los dioses de los marineros y el dios de Jonás. El monoteísmo es una cosa muy extraña y antinatural, en el sentido siguiente.
la humanidad ha sido religiosa siempre, pero eran de dioses, de dioses. El politeísmo es como el Pokémon GO, es decir, tiene dioses para todo, ¿no? Cada uno está fidelizado, hay un Charizard, uno que lanza rayos, otro que pone otra cosa, entonces, dependiendo del catálogo de dioses del politeísmo, tú escogías el dios. Seguramente ellos estaban orando a la diosa de las tormentas, al dios de las profundidades del agua, cada uno con su movida politeísta. De hecho, a los cristianos en el primer siglo, ¿sabéis cómo nos llamaban? Ateos. Los cristianos eran los ateos. ¿Por qué? Porque no creíamos en los dioses, creíamos en un dios. Entonces decían que éramos ateos. ¿Qué es eso de un solo dios? Sospecho, cuando leo el texto, que cuando Jonás dice, soy hebreo y temo al Dios que hizo el cielo y la tierra. Y en ese momento, a pesar de la tormenta y del ruido, se hace un silencio espantoso en los corazones de estos marineros. ¿Cómo? ¿Un Dios? ¿Un Dios? Si en tu cosmovisión no hay... Por una cosmovisión politeísta tú podías enfadar al dios de, yo sé, de los cerrojos, pero te podías refugiar en la diosa de las llaves. ¿Sabes? Podías jugar con enfadar a un dios y buscar el agrado de otros, ¿no? El dios, como lo de hablar con papá y mamá, ¿no? Venga, voy así, me escurro, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando solo hay un dios y lo has cabreado? Esto es lo que entienden los marineros, que solo hay un Dios y tienes problemas con ese Dios. ¡Ay, Dios mío! ¿Entendéis el texto? Ellos no querían tirar a Jonás por la borda. Esta gente eran compasivas, eran paganos, pero no eran psicópatas. Ellos no querían hacer esto. Así que cuando él dice en el verso 9, soy hebreo, temo al Señor, Dios del cielo, ellos hacen todo lo posible por remar. Cuando dicen remar, seguramente la costa estaba cerca, y la teoría de que habían salido cerca de Jope y que Jope estaba cerca, ellos reman y reman, pero no pasa nada. Y al final, versículo 6, en el versículo 6, otro detalle curioso, cuando el capitán dice, ¿cómo puedes dormir? Levántate y ora, gracias, a tu Dios. Qué bien. El problema de esto es darle una patada, cosa que es fácil que pase, conociéndome. Levántate y clama, por cierto, matiz curioso, sutileza de Dios, guiño, guiño. La palabra que le dice el capitán del barco a Jonás, levántate y clama a tu Dios, es literalmente la misma palabra que Dios le dice a Jonás en el versículo 2. En hebreo, levántate y ve, es levántate y proclama. Y es lo mismo que le dice el capitán. Y yo estoy seguro que cuando Jonás oye al capitán decir levántate y clama, es la misma voz de Dios. Pensaba que Dios estaba lejos de mí. Y de pronto oigo el mismo mensaje. Y esto no será la primera vez que Dios se repite. Porque en el capítulo 3... Dios vuelve a hablar con Jonás y le dice, levántate y ve a Nínive, levántate y clama. Dejadme un paréntesis para otra pequeña aplicación. Hace años, una chica de mi iglesia estaba viviendo con su novio. Sabía que no lo estaba haciendo bien. Amaba a ese chico. Los dos iban a la iglesia, pero sabía que no era la voluntad de Dios para él y para ella. Esa chica al final Dios la tocó y hicieron las cosas bien y se casaron. Y esa chica me dijo, no sabes tú la liberación que ha sido obedecer a Dios. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que iba a la iglesia, el mensaje era para mí. Era el dedito de Dios haciéndote daño. Cada cosa, cada vez que abría la Biblia, cada vez que escuchaba una predicación en internet, cada domingo en la iglesia era daño, Dios me estaba hablando. Esto es lo que estamos viendo aquí. Cuando tú desobedeces a Dios y pretendes tener una relación con Dios, te engañas a ti mismo, porque Dios solo te va a decir lo mismo. Levántate y clama, Jonás, levántate y ve. Dios no va a tener otro mensaje para ti si hay desobediencia. Te quedas atrapado en la fase 1 del videojuego. Ahí.
mención a los arcades, ¿no? Los de mis años sabrán que es un arcade. Y estás ahí, en el primer malo, todavía no has llegado al malo final. Estás en la primera fase, ¡pim! Y dices, no, yo quiero ir a la segunda fase del videojuego. No, primera, levántate y clama, repite. No hay otro mensaje de Dios para ti. Y cuando Él les dice, yo soy hebreo, temo a Dios, fijaos el versículo 10, nueva traducción viviente, perdonad que no vendo Biblia, ¿eh? ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? ¿Y sabéis qué veo aquí? Estos marineros parecían más creyentes que Jonás, pero mucho más creyentes. De hecho, el capítulo acaba con ellos haciendo sacrificios, haciendo votos e invocando al Dios de Israel. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? ¡No son tontos! Versículo 12, echadme al mar, yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Ellos no quieren tirarlo. Y en el versículo 14 ellos dicen, adiós, Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Esto es un movidón tremendo. Las películas se mata fácilmente a una persona. Yo no sé si alguno tenéis experiencia matando a alguien, pero que no. Quizá a tu hijo adolescente, pero no llegaste, o sea, lo pensaste, en tu mente reprodujiste el ahorcamiento, pero se quedó en una escena en la que estás tú secando los platos. Y pensando, ay, Señor, perdón. Además, lo disfruté. Paréntesis. ¿Por qué hay más risas femeninas que masculinas? El Señor sabe que lo juzgará. No nos hagas responsables por la muerte de este hombre. Ellos no quieren matar a Jonás, no quieren. Aquí hay otro drama tremendo. Es que matar a alguien no es pensar matarlo, es una serie de pasos para llevarlo hasta matarlo. Y además el temor del único Dios, porque el monoteísmo ya estaba entrando en las cabezas de los marineros. El temor del único Dios ya estaba entrando. Pero ellos llegan a un punto tal de tensión, y es que imaginaos la tensión, que dice, es que solo queda una salida. O a este señor lo tiramos por la borda y va a morir porque va a morir. O morimos todos. Y Dios les está llevando a ese punto. Esto no es casual, Dios les está llevando a ese punto. Así que dicen algunas traducciones que levantaron a Jonás, dice alguno, como si fuera una ofrenda, y lo tiraron al mar. Alzaron a Jonás, dicen algunas versiones, y lo tiraron al mar. Había algo religioso en el tirar a Jonás al mar. No era simplemente vamos a quitarnos a este del medio. Era una especie de sacrificio ofrecido a Dios con temor y miedo. Tremendo, ¿no? Y, versículo 17, volvemos a estas misteriosas casualidades. El Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Dios dispuso, dicen otras traducciones. No significa que Dios creó un pez de la nada y materializó, hizo un spawn. Oye, se me está yendo la mano con los videojuegos, ¿eh? Esto solo lo entenderán algunos que deberían de estar estudiando en vez de jugar. Dios, no fue una materialización de un pez. Es que Dios designó un pez que ya existía, y esto es lo que dice la traducción, los que saben de eso, un pez que ya existía hizo que estuviera en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y esto a mí me dice muchas cosas. ¿Cuántas veces en tu vida has tenido una experiencia de momento adecuado, lugar adecuado? ¡Qué casualidad! ¡Qué suerte! Momento adecuado. Yo este año he tenido varias. Y dudo que haya un solo creyente que no haya tenido una experiencia de lugar adecuado, momento adecuado. Ese pez tragó a Jonás. Hay una cosa que se llama la providencia de Dios. Y me gusta mucho, como lo dice un catecismo reformado antiguo, ¿no? Estos reformados, esta gente antigua no tenían internet, pero tontos no eran. Y dice la pregunta número 27, ¿qué entiendes por la providencia de Dios? A ver, cuando estoy citando esto no estoy diciendo
apoyo sin reservas el catecismo de Heidelberg y todas las confesiones. No me disparéis ni toméis piedras. Pero lo que dice aquí lo suscribo. ¿Qué entiendes por la providencia de Dios? Y dice la respuesta: es el poder todopoderoso y siempre presente por el cual Dios sostiene en su mano el cielo y la tierra y todas las criaturas, y las gobierna de tal manera que las hojas y la hierba, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y magros, la salud y la enfermedad, la prosperidad y la pobreza, de hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, sino por su mano paternal. Hay mucho ahí, ¿eh? También muchas preguntas que quizá no entendamos. Pero la Biblia habla de la providencia de Dios. No hay casualidad. Dios dispuso un pez. Y cuando Jonás seguramente se estaba ahogando, y cuando Jonás seguramente se estaba asfixiando, y cuando Jonás, que tenía, como todos los judíos, terror al mar, porque el mar en la Biblia, estudia, cógete una concordancia y lee todas las referencias al mar. Es terrible, el mar es un sitio peligroso de muerte. En el mar hay un leviatán, criaturas marinas horribles que nadie ha visto. Del mar salen 4 bestias, 4 imperios, representa la humanidad caída sin Dios. El mar es terrible. Y en ese mar terrible, en ese peor momento, Dios dispone un pez. Dios interviene, siempre interviene. Versículo 12, cuando Jonás dice, da un paso al frente, dice, todo esto pasa por mí, tiradme al mar. Y Jonás os decía que es levantado por los marineros como una ofrenda y arrojado al mar. El mar, que en muchas ocasiones es una representación de la ira de Dios contra un mundo caído, rebelde y endurecido. La ira de Dios. Hace tiempo un predicador fue a un colegio evangélico, niños de 12 años, y les preguntó, cuando Jesús está en Getsemaní y dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. No sea como yo quiero, sino como tú quieres. Él pregunta, niños, ¿qué había en esa copa? Este era un buen colegio. Pues seguro que si yo pregunto ahora qué había en esa copa, alguno podría salir por peteneras ficción, teología ficción y más allá. Pero una niña de 12 años levantó la mano y dijo, la ira de Dios. Aquí Jonás fue lanzado a un mar, igual que Jesús fue lanzado a la ira de Dios. No una copa, sino un mar de ira. Un mar de ira. Y muchos años después, Jesús, devolviendo el honor a Jonás, dice, ¿os acordáis de la señal de Jonás? Yo soy la señal de Jonás. Yo sufrí la muerte, pero la muerte con mayúsculas, una gran muerte. Jesús no sufrió una muerte, sino sufrió muchas muertes. No solo sufrió su muerte, ni mi muerte, sino una cantidad incontable de muertes. Y la ira de Dios sobre cada una de esas muertes y cada persona que hemos desobedecido a Dios. Y la Biblia, con ese gran hilo conductor, que al final nos dice que es solo una historia, porque la Biblia es solo una historia, nos dice que Jonás fue entregado al mar, como Jesús, años más tarde, sería entregado al mar de la ira de Dios para volver a vivir. Era necesario que ese hombre muriera para que los demás no murieran. Y de eso se trata el cristianismo. No de gente perfecta ni religiosa, sino de gente culpable haciendo que un hombre inocente muriera por sus pecados. Y si hay un inocente en la historia, no fue Jonás, fue Jesús. Él fue el gran inocente, cuya muerte nos ha dado la vida. Que Él te permite entender que esa muerte es para ti. Es para ti. Es tu salvación. No lo que tú puedas hacer, no lo que tú puedas orar, no lo que tú puedas vivir, sino la vida de aquel que puso su vida por ti. Vamos a orar.
Señor, gracias por la aventura de Jonás, pero también, Señor, gracias de tus amables tratos con Jonás, de tus misericordias tiernas con Jonás, porque a pesar de su sufrimiento, de su desobediencia, vemos en este libro tu gran amor y consideración por Jonás, cómo tú lo amas y lo atraes a ti, de la misma manera que has hecho con cada uno de nosotros. A pesar de nuestra desobediencia, tú nos atraes a ti. Y quizás, Señor, hoy hay personas que están en la primera etapa de la vida de Jonás, están alejándose de ti ahora, presentes aquí, pero muy lejos de ti. Señor, hazles ver que ellos también están siendo parte del viaje de Jonás, huyendo de ti, pero tú estás atrayéndoles a Él por aquel que levantaste en la cruz, para que todo aquel que confíe en Él tenga vida. Señor, danos esa vida. Devuélvenos la cordura y el anhelo de ti. En el nombre de Jesús.